Ahora bien, teniendo en cuenta estos parámetros que son los que nos van a llevar, a forzar a tomar decisiones acerca de la modificabilidad, vamos a encontrar que las tácticas de modificabilidad tienen 4 grandes aspectos o 4 grandes grupos en los cuales podemos enfocarnos para tomar decisiones. Las primeras tácticas tienen que ver con la reducción del tamaño de los módulos. ¿Por qué razón? Porque por buena práctica de codificación, y eso no solamente lo van a ver como una táctica a nivel arquitectónico, sino como también táctica al momento de codificar, entre más grande sea un módulo, entre más grande sea un componente, si nos vamos a un lenguaje específico, entre más grande sea una clase, entre más grande sea una función, entre más grande sea un procedimiento almacenado, va a tener muchas más instrucciones que controlar y va a ser mucho más difícil de manejar, va a ser mucho más difícil de mantener, va a ser mucho más difícil de encontrar los cambios y probablemente entre toda esa cantidad de líneas de código vamos a tener muchas responsabilidades y muchas responsabilidades duplicadas, lo cual hace que el esfuerzo y el costo para poder introducir el cambio, para siquiera encontrar dónde se debe hacer el cambio, sea mucho más alto. Por eso, lo primero que debemos tener en cuenta es considerar escribir funciones pequeñas. Y por ahí podemos encontrar libros como Code Clean, como el desarrollador limpio, cual nos dice, nosotros debemos tener casi que funciones de 3 líneas de código. Hasta ese punto debemos llegar. Pero tal vez con una función que te quepa en un pantallazo de tu computadora es suficiente. ¿Por qué razón? Porque al tener todas las líneas de código en una sola pantalla, pues vas a poder hacer un seguimiento claro sin tener que hacer scroll, lo cual te quita tiempo y te puede hacer perder o confundir al momento de hacerle seguimiento a un software y para encontrar un cambio. Entonces, teniendo estas buenas prácticas de codificación, podemos llegar a tener una buena arquitectura o una buena implementación arquitectónica. La primera táctica nos habla de la reducción del tamaño de los módulos y allí, pues obviamente, para reducir el tamaño de los módulos, vamos a encontrar la táctica de partir los módulos, o sea, dividirlos, el divide y vencerás. El otro grupo de tácticas tiene que ver con aumentar la cohesión o mejorar la cohesión de los módulos y allí lo que buscamos es incrementar la coherencia semántica y hablaré mucho más en detalle de esto. El otro elemento o el otro grupo de tácticas va a ser con reducir el acoplamiento, que son los 2 elementos claves en lo que es la estructura, una estructura robusta en el desarrollo de aplicaciones. Y por último tenemos las tácticas que tienen que ver con postergar el tiempo de enlace de las funciones o el tiempo de enlace de los cambios, que explicaré más en detalle, pero que básicamente es decidir en qué momento vamos a introducir el cambio, si lo hacemos con un desarrollador o si lo hacemos en tiempo de ejecución. Hablemos de las tácticas que tienen que ver con la reducción del tamaño de los módulos, específicamente en la división de los módulos. Lo que buscamos es refinar, aplicar refactoring, aplicar refactorización, las 21 o 25 reglas que hay de refactorización, aplicar muchas de ellas para poder garantizar que el tamaño del módulo es lo suficientemente adecuado para reducir el costo de encontrar un error, de modificar ese error y también reducir el costo de que nos involucran los efectos réplica o los efectos onda. Entonces acá vamos a refinar los módulos en pequeñas partes, en módulos más pequeños que reducen el tamaño promedio o el costo promedio de los cambios futuros. Entre mayor capacidad, entre mayores responsabilidades tenga un módulo, mayor debe ser el costo de modificación. ¿Cuál va a ser el criterio para hacer este particionamiento? Que va a ser uno de los elementos más relevantes en esta táctica. Vamos a tener un criterio que es la fortaleza del acoplamiento, o sea, qué tanta independencia se puede tener al final en los diferentes módulos que salgan de ese particionamiento. Si nosotros tenemos un módulo anterior que tiene una responsabilidad única y que tiene un solo acoplamiento, nosotros esperamos que después de hacer este particionamiento, cada uno de los módulos hijos que salgan tengan
una dependencia entre ellos y los componentes que antes llamaban al módulo padre, y que haya una dependencia entre los dos módulos hijos de alguna manera. Si nosotros al particionar el módulo encontramos que los dos módulos hijos no tienen ninguna dependencia, quiere decir que este particionamiento debió hacerse desde el principio, debió identificarse desde el principio, porque en ningún momento las responsabilidades que estaban allí estaban cohesionadas. O sea que en ningún momento esas responsabilidades que pudimos separar tenían relación entre ellas. Entonces, hay muchas formas de particionar el módulo. Puede ser por criterios de buenas prácticas de codificación, como que las clases deben ser de menos de 1000 líneas de código, las funciones de menos de 3 líneas, de máximo 3 líneas de código, etcétera, etcétera. O puede ser con heurísticas, como la heurística de 7 más o menos 2, donde si encontramos una clase que tiene más de 7 funciones o más de 9 funciones, pues ya la particionamos en 5 y 4, o en la cantidad que nos mantenga la heurística. O si la clase tiene menos de 5 responsabilidades o de 5 funciones, pues tratar de unir esa clase con otras clases para poder mantener un grado de cohesión adecuado, siempre teniendo en cuenta cuál es el propósito, teniendo en cuenta el principio de asignación única de responsabilidades. La otra táctica que vamos a revisar es cómo aumentamos la cohesión de nuestros módulos. ¿Cómo hacemos que las responsabilidades que tenga un módulo sirvan para un propósito único? En este caso hay una táctica que se llama incrementar la cohesión semántica o la coherencia semántica. ¿Esto qué quiere decir? Que las responsabilidades que están dentro de un módulo, o sea, las funciones que cumple un módulo o un componente, deben ser semánticamente cohesivas o semánticamente coherentes, deben funcionar o deben servir para el mismo propósito. Si las responsabilidades que tiene un módulo o funciones que tiene un módulo no sirven para el mismo propósito, deben ubicarlas en módulos diferentes. Ejemplo, yo tengo una clase que es aplicando un patrón fachada, pero puede ser que al aplicar ese patrón fachada llegue a un antipatrón que es una fat facade, o sea, una fachada gruesa o una fachada gorda. Entonces, puede ser que al momento de tomar esa decisión de hacer una fachada, yo incorporé en esa fachada todos los métodos que se me ocurrieron, sin tener en cuenta una separación por responsabilidad o una separación por un objetivo claro. Entonces, en esa misma fachada tengo todas las cosas que van a los métodos de empleados, a los métodos administrativos, a los métodos que tienen que ver con integración, a los métodos que tienen que ver con la tabla A, B o C, y al final tengo una fachada con todos los métodos. Y si reviso cada uno de esos métodos, los propósitos son diferentes. Por ejemplo, la parte administrativa no debería estar relacionada, no debería estar dentro de las mismas responsabilidades que tienen las funciones que no se relacionan con la parte administrativa. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es partir, mirando también la otra táctica de separar los módulos, es encontrar otras fachadas que me permitan la ubicación clara de las responsabilidades. Entonces, el propósito de mover esas responsabilidades de un módulo a otro módulo es reducir que se puedan producir efectos secundarios al momento de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque al tener esas grandes responsabilidades, si hay un cambio, es muy propenso a que esas responsabilidades afecten a otros módulos. Entonces, es tratar de ubicar cada una de las responsabilidades de manera aislada para poder evitar el efecto onda o el efecto réplica. Si alguna responsabilidad no se afecta por un cambio, quiere decir que esa responsabilidad no pertenece a ese módulo, sino que debe ir en su módulo original o en el módulo que es. Las otras tácticas tienen que ver con reducir el acoplamiento. O sea, si nosotros incrementamos la cohesión, buscamos también reducir el acoplamiento, y aquí vamos a los principios
de la programación o del desarrollo de software, y específicamente en la orientación a objetos tenemos un principio que nos sirve para esto, el encapsulamiento. ¿Qué busca el encapsulamiento? Así como la abstracción que lo mencioné en las primeras sesiones de Actisoft 90, nosotros debemos tratar de minimizar lo que conozcamos de un componente, porque nos abstraemos del comportamiento interno. Para poder abstraernos del comportamiento interno no nos interesa realmente cómo es el funcionamiento interno. O sea, todas esas funciones internas están encapsuladas. Lo que buscamos acá es reducir la probabilidad de que un cambio a un módulo se propague a otros módulos, o sea, evitar el efecto réplica. Entonces, lo que hacemos o lo que podemos hacer para poder lograr el encapsulamiento es trabajar con interfaces. Por ejemplo, si nosotros introducimos una interfaz explícita, estamos evitando que se conozca el comportamiento interno y que de alguna manera al momento de cambiar un módulo, pues se afecten los otros módulos que están utilizando esa interfaz. Aquí podemos verlo desde el punto de vista de arquitectura orientada a servicios. Por ejemplo, a veces nos introducimos un componente intermediario que es una interfaz explícita, un bus, detrás de los servicios, de tal manera que los servicios se registran en ese bus y los consumidores de los servicios no tienen que ir directamente a los servicios, sino que los consumidores se comunican con ese bus. Al comunicarse con ese bus, si hay un cambio en el comportamiento interno de un servicio, si hay un cambio en la ubicación de un servicio, los consumidores no se afectan porque él solamente ve en la interfaz, que es el bus. Y yo puedo hacer los cambios sin necesidad de propagar ese cambio hacia cada uno de los consumidores, lo cual no ocurriría si yo, por ejemplo, comunico directamente a los consumidores de los servicios. En ese caso, si hay un cambio en la ubicación de un servicio, pues yo tengo que ir a cambiar a los consumidores. Entonces, esa interfaz nos va a limitar las formas en las cuales las responsabilidades externas pueden interactuar con un módulo. Las interfaces deben ocultar todos los detalles de los módulos, todo el comportamiento interno. Eso es básico para lo que es una buena arquitectura. También tenemos en la reducción del acoplamiento el uso de los intermediarios, que ya hablé básicamente en la táctica anterior de encapsulamiento. Podemos poner un elemento intermedio que nos rompa esa dependencia, o sea que llevar los mensajes o hacer los llamados hacia un componente B, pues no requiere ir directamente al componente B, sino que voy primero al componente A, que es el intermediario, y este intermediario me va a permitir aislar todo lo que es los otros elementos a los cuales no debo ir directamente. El tipo de intermediario depende del tipo de dependencia, o sea, dependiendo de cómo quiero yo hacer la relación con los otros elementos, yo pongo un intermediario. Por ejemplo, si nosotros no necesitamos hacer un llamado directo, o si necesitamos hacer un llamado y no nos interesa esperar una respuesta, pues utilizamos un intermediario que sea basado en mensajería, o utilizar un patrón de publicador-suscriptor. O si yo necesito de pronto hacer transformaciones, pongo un intermediario que tenga cierta inteligencia. Si yo no conozco hasta el momento en el cual voy a ejecutar una función quién debe ejecutarla, yo puedo poner un intermediario que identifique o que enrute una solicitud hacia quien realmente deba ejecutarla o deba resolverla, dependiendo de quién originó esa solicitud. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos, o decisiones que podemos tomar al momento de introducir un elemento intermediario. En esta gráfica podemos ver cómo se separan los módulos, cómo se separa esa dependencia directa entre los diferentes módulos por ese intermediario que va a ser quien nos permita la dependencia y la separación de los cambios o el aislamiento de los cambios. Esto está muy relacionado, si ustedes ven la gráfica, con un patrón broker que vimos anteriormente en Actisoft 90. También debemos tener
dentro de nuestras tácticas las restricciones de las dependencias, o sea, restringir la cantidad de relaciones que haya entre los diferentes módulos. Nosotros debemos mirar cómo restringimos la visibilidad de un módulo o cómo garantizamos, por ejemplo, la autorización. Aquí tratamos de reducir la cantidad de caminos que hay entre los diferentes módulos. Y el ejemplo más claro es la arquitectura por capas. Cuando nosotros miramos la definición de una arquitectura por capas, nos dice que solamente debería consumir servicios de la capa inmediatamente inferior y la capa inmediatamente inferior solamente debe proveer servicios a las capas inmediatamente superiores. Eso quiere decir que en la arquitectura por capas yo no puedo tener saltos de llamados entre capas. ¿Por qué? Porque si tengo saltos yo puedo empezar a generar muchas dependencias, mucho acoplamiento y al momento de hacer un cambio en alguna capa puedo empezar a tener demasiadas capas en las cuales estos cambios se van a propagar. Por eso es muy importante mantener este principio claro de las responsabilidades en las capas. Solamente ofrecer los servicios a las capas inmediatamente adyacentes o relaciones o dependencias en las capas inmediatamente adyacentes. Aquí también podemos tener una referencia con el patrón adaptador o con el patrón wrapper. El patrón adaptador es una forma de tener un intermediario y también introducir una interfaz, pero ese adaptador lo que nos va a permitir es restringir también qué es lo que puede ver el cliente del componente adaptado.